Hola, soy Fabricio Oblitas y soy parte del Ministerio de Anclados. Quería darte las gracias por llegar a ver este video y trataré de ser breve y conciso con lo que quiero decir el día de hoy. Quiero darte una noticia muy importante para tu vida, así que no te lo pierdas, no te despegues del video y seremos muy breves y concisos con lo que diremos hoy. Amado oyente que estás visualizando este video, quisiera hacerte unas preguntas. ¿Sí? Amado joven, amada señorita. ¿Te has sentido alguna vez solo, alguna vez sola? ¿Has sido víctima del bullying? ¿Has sentido que nadie te ama? ¿Te has sentido con depresión, con ansiedad? Tal vez estas cosas te parecen muy familiares. ¿Consumes drogas o bebidas alcohólicas y piensas que no puedes dejarlas? ¿Tienes problemas en tu familia, en el colegio, en la universidad? ¿Sientes que no hay salida para estos problemas? ¿Sientes que has cometido algo muy grave y no tienes el perdón de Dios? Pues déjame decirte, si estas cosas te parecen familiares, pues tengo una noticia para ti. Las respuestas y las soluciones a tu vida se encuentran en Dios. Sígueme con este video porque quiero explicarte quién es Dios. Dios es el creador de todo. Es el creador de todo el universo, es quien sabe todo lo que haces, el por qué estás aquí, el para qué estás aquí. La pregunta es, ¿qué es para ti Dios? ¿Tú crees que Dios existe? Dios es el creador del universo, es el que sabe todo lo que tú vas a hacer, es el que sabe por qué estás acá en la tierra. Pero ¿tú crees en Dios? La pregunta es, ¿tú crees que Dios existe? Si crees que Él existe, pues perfecto, está muy bien. Sí, pues haces muy bien. Pero si no crees que Él existe, si tienes tal vez dudas acerca de su existencia, déjame brindarte algunos argumentos que te pueden ayudar a poder analizar de nuevo esta pregunta y si no crees en Dios, puedas realmente ver todo lo que hay a tu alrededor y puedas decir, creo que sí, Dios existe. Y déjame brindarte algunos argumentos que nos permiten entender que Dios existe. Sí, tengo por el tiempo solo seré breve con algunos o dos argumentos breves, ¿sí? Tenemos el argumento cosmológico. ¿A qué nos referimos? En pocas palabras, básicamente, ¿qué significa todo esto? En el mundo hay personas que no creen en Dios y en el mundo hay personas que sí creen que Dios existe. A las que no creen en Dios básicamente se les conoce como ateos y a los que sí creen en Dios se les conoce como cristianos, ¿sí? Entonces, haciéndolo más simple, los ateos que no creen en Dios nos dicen y proponen que el universo se originó de la nada, sin la intervención de nadie, por cuestiones del azar o por la casualidad. Pero el cristiano propone que fue Dios, un ser divino, un ser que todo lo puede, quien creó este universo de la nada. ¿Qué postura tiene más sentido? ¿Qué es más lógico para ti? Todo lo que existe en esta tierra tiene una causa. Alguna ha tenido que hacer todo el universo. Alguna causa ha tenido que hacer todo el universo. La nada no puede producir todo. Por ende, ha tenido que ser alguien que hizo el universo y ese alguien es Dios. Puedes analizar ese primer argumento. Tenemos otro argumento, que es el argumento teleológico, el del diseño. Tú ves un patrón en el mundo de que todas las cosas han sido diseñadas. Un carro, una casa, todo en el mundo ha tenido un diseño. Alguien le ha tenido que dar un diseño a tu casa, a tu carro. Alguien le ha tenido que dar un diseño a las cosas que tú ves en la tierra. Entonces, nada surge sin un diseño. Entonces, el ateo, la persona que no cree en Dios, propone que todo el universo estaba desordenado, ¿sí? En un punto, algo pequeño. Después de una explosión, todo se expandió y fue ordenado. Esa explosión se conoce como el Big Bang. Pero ¿qué es lo que propone el cristianismo? Que fue Dios quien creó, después de crear el universo, ordenó cada una de las cosas en 6 días y al séptimo día descansó. Entonces yo te pregunto, ¿qué postura tiene más sentido? ¿Qué es más lógico para ti? Todo en este mundo tiene un diseño. Tu casa, tu carro, los planetas, los árboles y más aún tu propio cuerpo. Es tan perfecto, tanto biológica como anatómicamente, que es imposible que por casualidad todo sea tan perfecto.
Toda la perfección del universo, joven y señorita, no puede surgir de la nada. Una explosión no causa orden, por el contrario, causa desorden. Entonces, ¿qué es lo que tiene más sentido? Nosotros creemos que fue Dios quien lo hizo en 6 días y al séptimo día descansó. Dios te dio esa perfección que tú tienes y el mismo patrón con el que creó el universo, diseñado, ordenado, tú lo puedes ver en toda la humanidad. Entonces, por eso es que todo apunta a que es Dios el creador de este mundo. Y si Él ha creado este mundo, entonces Él sabe qué es lo mejor para tu vida. Y Él tiene más respuestas y soluciones. Y Él tiene las respuestas y las soluciones a los problemas que tú tienes. Porque si Él ha creado todo este mundo, Él debe de saber lo que puede ser mejor para ti y para mí. ¿Sí? Entonces confiemos en ese Dios, creamos que Dios existe, porque todas las cosas, y podríamos enumerar un montón de argumentos y podríamos decir con cada uno de esos argumentos, Dios existe. Entonces, joven y señorita, yo te animo a que si tú no crees en Dios y has llegado a ver este video, puedas analizar, puedas pensar. El ser cristiano no es renunciar al pensamiento, el ser cristiano no es renunciar al raciocinio. Por el contrario, nosotros razonamos. Tal vez te pueden preguntar, pero ¿cómo crees en Dios si no lo ves? Las cosas que existen en la tierra no se miden su existencia por simplemente verlo. Hay cosas que existen en la tierra y que tú no lo ves, pero que tienen efectos. Por ejemplo, el aire. Tú no ves el aire, pero tiene efectos. Te puede soplar, se puede medir. Entonces, hay muchas cosas que te pueden demostrar la existencia del aire, pero no lo ves. De la misma forma, el alma. Existe algo interior dentro de nosotros que se maneja de manera inconsciente. Aun cuando estamos dormidos corporalmente, algo interior se maneja. La psicología nos ayuda a demostrar que existe algo interior, a lo que se le llama el yo, el super yo. Lo puedes decir de muchos nombres, mi conciencia, pero esto nos apunta a que existe un alma, un espíritu, algo interior dentro de nosotros. Hay muchas cosas en el mundo que no las ves, pero que sí existen. Pero ¿cómo sabemos su existencia? Por los efectos que éstas tienen en la realidad. De la misma forma, Dios es un ser espiritual. No lo vas a ver, pero puedes ver sus efectos en ti, en tu persona, en lo que puede hacer en tu vida, cómo puede cambiar tu alma, cómo puede cambiar tu vida, tu espíritu, cómo puede cambiar lo que hay dentro de ti, tu corazón, los problemas que tienes, todo eso lo puedes solucionar, pero necesitas primeramente creer que Dios existe. Por eso es que, joven y señorita, la Biblia es la palabra de Dios que nos ha creado, que sí, es la palabra de aquel Dios que ha creado todo. Por eso Él nos dice lo siguiente en su palabra. La Biblia nos explica y nos habla acerca de lo que Dios vino a hacer a la tierra, acerca del plan que Dios tiene para la humanidad. Porque ahora que hemos visto que Dios existe, que hay muchos argumentos y podríamos seguir enumerando muchos argumentos para demostrar la existencia de Dios, entonces todo nos demuestra y todo apunta a un ser creador. Este ser creador es nuestro Dios y Él sabe lo que es mejor para tu vida, lo que es mejor para mi vida, el propósito para tu vida y el propósito para mi vida. Y déjame decirte que la Biblia es el libro donde Él ha dejado un manual para que tú y yo lo podamos seguir. Pero hay algo importante, y que es lo más importante, joven y señorita. Necesitas entender lo que Dios quiere decirte el día de hoy. El mensaje importante, y tú te preguntarás, ¿cómo puedo solucionar estos problemas a mi vida? ¿Cómo puedo cambiar mi corazón, el de mi familia, el de mis padres? ¿Cómo puedo hacer esto? Déjame decirte, joven y señorita, que la Biblia dice lo siguiente. En el libro de Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está escrito o establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Todas las personas en este mundo vamos a morir un día, tarde o temprano vamos a morir, joven y señorita. Entonces, la pregunta es si nosotros no solamente somos un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo espiritual, lo habíamos visto, tenemos un alma, un espíritu. Nuestro cuerpo físico va a ir al cementerio, pero nuestra alma y nuestro espíritu, ¿a dónde va a ir?
Es por eso que Cristo vino a esta tierra a predicar y a enseñar algo muy importante. Joven y señorita, la Biblia nos habla de solamente dos lugares. Un día todos sin excepción vamos a morir. Pero la Biblia solamente nos habla de dos lugares. Nos habla de un cielo y nos habla de un infierno. Sí, podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 16, sí, la historia acerca del rico y Lázaro. Dice que el rico murió y abrió sus ojos en el Hades, mientras que Lázaro abrió sus ojos con Dios. Entonces, joven y señorita, necesitas entender que que Jesús vino a predicar solamente algo muy importante, que un día vamos a morir y solamente existen dos lugares, un cielo y un infierno. Por ende, tu alma va a ir a uno de estos lugares. Tu alma va a ir, depende a lo que la Biblia nos muestra que podamos hacer, va a ir al cielo o va a ir al infierno. Entonces, joven y señorita, un día todos vamos a morir, pero hay un cielo y hay un infierno. El detalle es quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. La Biblia nos dice en el libro de Romanos 3:10, sí, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El libro de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Jeremías 2 dice 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Joven, señorita, necesitas entender que todos en este mundo somos pecadores. Todos sin excepción hemos cometido pecado en nuestras vidas. Entonces, este pecado tiene una consecuencia. Nadie es perfecto. Todos tenemos manchas dentro de nosotros. Somos malos de nacimiento. Siempre queremos todo para nosotros. La Biblia por eso nos dice que todos somos pecadores, que cometemos cosas que a Dios no le agrada. Entonces, la Biblia nos dice algo muy importante. En el libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga, el castigo de nuestro pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Entonces, joven y señorita, un día nuestro pecado nos va a condenar al infierno. Por eso es que el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos dice lo siguiente, en el capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Joven, señorita, tu pecado y mi pecado nos condena a un solo lugar y nos lleva al infierno. Nos dice porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no significa aniquilación, que vas a desaparecer, sino significa una separación completa de Dios, tanto física como espiritualmente. Por ende, si somos pecadores y Dios es perfecto, Dios está en el cielo y en todo lugar, entonces nosotros siendo pecadores no podemos habitar con Él, no podemos estar con Dios. Por ende, el único lugar a donde tenemos que ir es el infierno. Si alguien si tú te haces la pregunta, ¿has pecado alguna vez en tu vida? Y te respondes la pregunta sí, entonces tu destino está en ir al infierno. Y me preguntarás, pero Fabricio, hermano Fabricio, ¿cómo me puede decir que voy a ir al infierno? Sí, joven y señorita, nuestros pecados nos llevan a un solo lugar y nos llevan al infierno. Acá la Biblia dice, y los mentirosos. No necesitas cometer demasiados pecados, tal vez que tú pienses que son muy grandes. Para Dios no hay diferencia de pecado. El matar, el asesinar, como el mentir, para Dios es lo mismo. Por eso dice los idólatras, hechiceros, homicidas y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Pero la pregunta es, joven y señorita, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna solución? Pues te digo, hace más de 2000 años vino un hombre llamado Jesús. Vino un hombre con el propósito de predicar la palabra de Dios, pero con un propósito aún más grande. Ni tú ni yo podíamos hacer nada para salvarnos de ese pecado. Ni tú ni yo podíamos hacer nada, joven y señorita, para salvarnos y para poder llegar al cielo, porque la salvación
del infierno no está en nuestras fuerzas, no está en nuestras capacidades. Veíamos un versículo que decía, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Entonces, joven y señorita, necesitas entender que no hay nada que nosotros podamos hacer. Tratemos de hacerlo mejor en la vida, pero la Biblia dice que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. Entonces, no hay nada que podamos hacer para ser salvos. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ese Dios que existe quiere que yo sea salvo, pero ¿cómo puedo ser salvo? Le preguntaba un carcelero al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, amado joven y señorita, qué gran noticia tenemos, que no había nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, pero déjame decirte, Cristo vino a morir en una cruz para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. De aquello que no podías sacar, esa mancha de ti que no podías sacar, Cristo ya la pudo sacar en la cruz del Calvario. Él vino a dar su vida en rescate por ti y de todo el mundo. Joven y señorita, por más que hayas cometido el pecado más grande, Dios puede perdonarte y Dios puede salvarte. ¿Sabes qué necesitas hacer? ¿Sabes qué necesitas pedirle a Dios? Dice el libro de Romanos, vamos a ir rápidamente al libro de Romanos 10 y tú vas a ver lo que necesitas hacer para poder ser salvo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitas, joven y señorita, arrepentirte de tus pecados de todo corazón y creer que Dios te puede salvar. Creer que Dios murió en una cruz para salvarte y perdonar tus pecados. Eso es lo que necesitas hacer y pedirle a Dios que te salve. Entonces, nosotros podemos ser salvos. Dios ha establecido una salvación para poder ir al cielo y también Dios ha establecido un castigo para aquellos que no creen en Él. ¿De qué lado quieres estar? ¿De aquellos que sí creen, se arrepienten de sus pecados de todo corazón y le piden a Dios que le salven? ¿O quieres estar del lado que rechaza a Dios y simplemente su destino es ir al infierno? Te animo y te ruego en esta noche, en esta oportunidad, que tú puedas tomar una decisión, joven y señorita. Si no sabes cómo pedirle a Dios, si no sabes cómo dirigirte a Él, puedes repetir conmigo esta oración después de mí. Y puedes ser salvo, pero si lo haces de todo corazón. Lo que repitas después de mí, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que tú realmente creas en tu corazón lo que estás diciendo. Entonces podemos repetir después de mí. Oramos, amado Dios, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque he podido escuchar tu palabra. Sé que hay un cielo y hay un infierno. Sé que soy pecador. He cometido pecados a lo largo de mi vida. Y sé que tengo un castigo y mi castigo y destino es ir al infierno. Amado Dios, sé que mi castigo, sé que merezco ir al infierno. Te pido, Señor, que me perdones mis pecados. Creo que tú me puedes salvar. Creo que tú moriste en una cruz por mí para perdonar mis pecados. Creo que tú me puedes salvar, oh Dios. Por favor, sálvame. Te lo pido. Sálvame, oh Dios. Todo esto te lo dejo en el nombre de Cristo. Amén. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, créeme que puedes estar seguro que un día vas a estar en el cielo. Dios te bendiga y comparte este video con alguien más.